Bueno, antes de pasar a escuchar la oración por la prédica, vamos a cantar esta canción, Eres mi fuerza. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo, Salvador, es tu nombre, Cristo Redentor, digno eres tú. Cristo Salvador, digno es tu nombre, Cristo Redentor, digno eres tú, digno eres tú. Pasamos de oración para la prédica y la prédica. Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar por nuestro flamante predicador, Luis Pinto. Un hermano, tuve el honor, la oportunidad de conocerle en Ecuador. Fue un graduado, es un graduado de la ICEP y ahora está pues con su familia allá en Caracas. Primeramente quiero pedir a Dios que tengamos buena comunicación. Vamos a tener un bebé, también venezolano. Vamos a orar por los dos, por si las moscas en Colombia. Oremos, hermano. Bendito Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, oh Dios, en este precioso día, esta amable reunión tan nutrida con hermanos y hermanas de tantos lugares del mundo, Padre. Qué privilegio, qué honor, qué gozo, Padre, poder compartir con nuestros amados y amadas hermanos, Señor. En este momento en especial queremos agradecerte, oh Padre, porque nos concedes, oh Dios, el privilegio de escuchar tu palabra en boca de tu Hijo Luis Pinto, Señor. Cuídale, protégele. Pon, Señor, tus palabras en su mente y en su corazón. Y abre, por favor, nuestros corazones para que nosotros podamos atender a tu palabra, este mensaje que nos trae tu Hijo Luis Pinto, en tu nombre, Señor, para que todo sea de gran bendición, que podamos disfrutar de tu palabra y que pueda convertirse en algo sólido en nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gran misericordia, por tu gracia infinita. Es en Cristo Jesús que te pedimos estas cosas y te agradecemos, oramos. Amén. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Es una enorme bendición el poder estar ante ustedes desde aquí en nuestro hogar en Caracas, Venezuela. Tenemos la ocasión de reunirnos como iglesia vía online, conociéndoles y compartiendo con ustedes.
Como decía el hermano Darío Lopera, tuvimos la oportunidad de conocernos allá en Quito cuando Dios me dio la bendición de ir a estudiar en la EQUEP. Y recibí de parte de él esta semana la invitación de preparar la prédica para el día de hoy. El tema que voy a compartir tiene por título "Dar es una forma de mostrar nuestra fe". Esta mañana cuando leían la porción de las Escrituras, el pasaje utilizado fue el de Lucas 21, del versículo 1 al versículo 4, que es conocido como la ofrenda de la viuda. El Señor Jesús resalta lo que esta mujer pobre está haciendo delante del arca de las ofrendas. Él hacía notorio de que los ricos se desprendían de grandes cantidades de dinero, pero esta mujer tan solamente echó 2 blancas en el arca de la ofrenda. Y decía que ella daba más que cualquiera de los demás que había dado su ofrenda, porque los otros daban de lo que les sobraba, mientras que ella se estaba desprendiendo de todo cuanto poseía. En oportunidades, las necesidades endurecen nuestro corazón y hace que dejemos de compartir de lo que hemos recibido de Dios. Ahorita el mundo está atravesando una situación difícil. Esta pandemia ha hecho que la cuarentena se aplique en muchos países. Quiero tomar el ejemplo de aquí de Venezuela. La economía aquí está bastante golpeada y muchos tenemos que trabajar en una forma independiente, pero al estar encerrados en nuestros hogares, las fuentes de recursos están bastante limitadas. Eso, por supuesto, está afectando a la iglesia, ya que está generando mucho más necesidad de la que habitualmente hay. Tenía la curiosidad de saber cómo se desenvolvía la situación en Argentina para la manera en la que trabajaban con las ofrendas, y vi que cuando leía en el boletín, pues especificaban la forma de hacer los donativos a la cuenta de la iglesia. Y es algo semejante a lo que hacemos aquí. Instamos a los hermanos, animamos a los hermanos a que hagan las ofrendas por pago móvil o por transferencia, porque las obligaciones continúan, hay gastos administrativos que cumplir, pero también hay ayudas sociales que otorgar precisamente por todo esto que vivimos. Y la mejor manera de mostrar nuestra fe es cuando compartimos lo que hemos recibido del Señor. Es una situación semejante a lo que se está presentando en la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 8 de esa carta, el apóstol Pablo va a instar a los corintios, va a motivar a los corintios por medio de una situación que se está presentando en la iglesia de Macedonia. Vamos a ir allá a la segunda carta de los Corintios y vamos a ubicarnos en el capítulo 8 a partir del versículo 1 para ver qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. Dice la Escritura: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo estaba utilizando como ejemplo esta situación que se presenta en Macedonia. Las iglesias que estaban en esa área habían tomado la decisión de participar en el donativo que se estaba recogiendo para los hermanos pobres en Jerusalén. Eso lo vemos detallado en el verso 1. Lo que no nos dice la Escritura, pero nos da a entender, es que Pablo, juntamente con sus compañeros de misión, habían tomado la decisión de no tomar en cuenta a los hermanos de Macedonia precisamente por la dificultad que ellos atravesaban. Eso nos lo ayuda a entender
el verso 4, cuando nos dice la actitud que asumen estos hermanos. Y nos recuerda la Escritura, que dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los hermanos de Macedonia se vieron en la necesidad de pedirle al apóstol y a sus compañeros de misiones que ellos también querían participar en este donativo que se estaba recogiendo para los hermanos, sus hermanos semejantes allá en Jerusalén. Ellos no se preocuparon tanto por su situación, sino se preocuparon más por la situación que estaban presentando los pobres allá en Jerusalén. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en el versículo 2, algo sumamente importante, que dice es lo siguiente, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, ellos dieron en una forma en que no se esperaba. Lo que es importante destacar aquí es la situación que ellos atraviesan. Eso en nada les afectó para pensar en sus hermanos allá en Jerusalén. Eso no representó un obstáculo a la hora de desprenderse de lo poco que tenían. Una situación semejante a lo que hace la viuda en el templo allá en Jerusalén cuando el Señor Jesús testifica de su accionar. A pesar de que ellos están atravesando una situación difícil, no piensan en sí mismos, sino piensan en sus semejantes, en sus hermanos en Jerusalén. El apóstol nos dice en qué forma dieron. El versículo 3 nos recuerda lo siguiente, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La necesidad que ellos experimentaban nunca fue un obstáculo a la hora de dar. El servir a sus hermanos pobres en Jerusalén a través de este donativo representaba para ellos un privilegio. Y al hacer esto realmente estaban mostrando su fe en el Señor. Para nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que a pesar de que atravesemos momentos difíciles, siempre van a haber personas que pueden estar mucho más afectadas que nosotros. Y tenemos que tomar estos ejemplos como una base para nuestra vida. La mejor manera de mostrar nuestra fe es cuando la ponemos en acción. La fecha de escritura de la segunda carta de los Corintios es aproximadamente entre los años 55 y el 57 después de Cristo. Hago esta acotación porque hay una carta que es escrita por Santiago, el hermano del Señor Jesús, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que deja una preciosa enseñanza y quiero que vayamos allá. Se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versos 14 al 17, lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Durante el mes de marzo, o sea, la cuarentena aquí en Caracas, aquí en Venezuela, comenzó a partir del domingo 15 de marzo. La última vez que nos reunimos en el local de la congregación fue el 8 de marzo. Y a partir del 15 lo comenzamos a hacer en casa. Y durante el mes de marzo bajaron en cierta forma las ofrendas en una forma considerable. Y la necesidad se incrementó en la iglesia. Nos vimos en la necesidad de exhortar a los hermanos. Aquí no tenemos la oportunidad de congregarnos por Zoom, pero se mandan mensajes semanales por el grupo de WhatsApp de la iglesia, notas de audio, para que los hermanos no dejen de ser edificados. Y uno de los estudios tenía que ver precisamente con la ofrenda, porque vimos como en el mes de marzo se incrementó la necesidad
Y las ayudas, por supuesto, tuvieron que subir en el renglón de la ofrenda. La bendición representó en el mes de abril, porque entendimos como iglesia que a pesar de que estuviésemos en casa, que no estuviésemos en el local, seguimos siendo la iglesia del Señor. A pesar de que no estemos reunidos como asamblea de Dios, todos juntos, cada primer día de la semana, cuando estamos en la presencia del Señor, estamos reunidos como iglesia. Y como tal debemos obrar, debemos comportarnos. Y la mejor manera de mostrar nuestra fe es cuando seguimos desprendiéndonos de lo que hemos recibido de parte de Dios para que otros puedan ser alcanzados, porque ese es el propósito que tiene la ofrenda. Aparte, por supuesto, de cubrir los gastos administrativos. Por ejemplo, nosotros en el local tenemos que pagar condominio, la luz, los gastos de mantenimiento, pues también el grueso de las ofrendas se destinan a la ayuda de los santos. Y si nosotros dejamos de ofrendar, que era la motivación que dirigíamos hacia la iglesia, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que eran menos favorecidos que algunos otros? Entonces, eso fue entendido en una forma perfecta y le damos gracias a Dios porque en el mes de abril vimos en una forma sorprendente como las ofrendas subieron de monto al extremo de que prácticamente casi se duplicaron y pudimos destinar un enorme porcentaje, alcanzamos casi un 80% de las ofrendas para cubrir las necesidades de la iglesia. Pero ¿cómo hubiésemos podido ayudar a la misma iglesia si nosotros, como parte de ella, no nos desprendemos de lo que recibimos de Dios? Hay veces vemos nuestra necesidad como una prioridad y dejamos de ver a nuestros hermanos. Hay veces nos centramos en que, wow, no sabemos lo que va a suceder el día de mañana y debo administrar en una forma consciente, pero se me olvida algo, que yo no soy dueño de lo que poseo. Yo tan solamente soy un administrador. Y eso lo entendieron claramente los hermanos de allá de Macedonia, de las iglesias que estaban diseminadas en esa área. Ellos no se preocuparon por su necesidad, aunque era grande la que tenían. Para ellos lo más importante era ayudar a sus semejantes allá en Jerusalén, al extremo de que clamaron que les diesen la oportunidad de hacerlo. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 5 algo importante. Dice que se dieron primeramente al Señor. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos actuar como actuaron los hermanos de Macedonia. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese nivel espiritual? ¿Cómo podemos llegar a ese estado espiritual? Y solamente debemos pensar en que lo que hacemos, como decía el hermano a la hora de la ofrenda, es dar para el Señor. Una manera de mostrar realmente cuánto hemos creído en Él. Solamente somos. Cuando depositamos nuestra confianza al Señor, alcanzamos por la media de que somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. Y hago énfasis en este particular. Si dejamos de pensar en los demás para pensar en nosotros, lamentablemente estamos negando nuestra fe. Y algo que nos va a ayudar a entender eso es una porción de las Escrituras que se halla en la carta a los Filipenses. Igualmente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor es el apóstol Pablo, y dice lo siguiente en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Filipenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice la Escritura, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completamente lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa y confiando en la gloria, es bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nos ponemos en lugar de aquel que es menos favorecido que nosotros, entenderemos en una forma la necesidad que ella está experimentando.
y nos llenaremos de gozo y de satisfacción al saber que podemos hacer algo por nuestro. Ese es el apóstol Pablo está buscando internalizar en los filipenses al decirles en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, cuando pensamos como los de Macedonia, cuando de pensar en nosotros y pensamos en nuestros semejantes, estamos glorificando a Dios y estamos poniendo realmente nuestra fe en acción. Ese es el propósito que llevó a actuar a los hermanos de Macedonia en la forma en que lo hicieron. No se centraron tanto en la necesidad de ellos, sino se centraron en la necesidad de sus semejantes. Eso es lo más importante. Yo le doy gracias a Dios porque me preguntaba cómo está haciendo la iglesia allá en Caballito. Porque aquí en Venezuela ha afectado mucho esta cuarentena. La gente ha dejado de compartir de sus ofrendas, a pesar de que existe el método de el pago móvil o las transferencias. Y me di cuenta que ustedes especificaban los links, cómo podían hacerla llegar a la iglesia. Y eso es lo importante, porque el reunirnos cada primer día de la semana para adorar a Dios es excelente, porque es un llamado, es un mandamiento, pero también el ofrendarlo es, porque es la manera en la cual Dios va a suplir la necesidad de sus santos. Él no es que deja de bendecir a un grupo y bendice al otro, no. Precisamente en la iglesia, al ser un cuerpo y ser muchos los miembros, la manera de bendecir es diferente, pero el deseo es alcanzar siempre a todos. Entonces, por medio de lo que nosotros hacemos, podemos alcanzar al resto. Y esa es la motivación que está mostrando cada cristiano que conforma cada iglesia allá en la zona de Macedonia. Y es de lo cual el apóstol Pablo se estaba para darle el compromiso que habían asumido casi un año antes, en dar para suplir la necesidad de los santos allá en Jerusalén. Pero le habían ido dando largas y no habían honrado el compromiso que ellos mismos habían hecho. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser de bendición a la vida de las demás personas. No importa la cantidad que tengamos. Lo importante es que tengamos siempre la disposición en nuestro corazón de dar. Las necesidades siempre van a existir. El Señor Jesús dijo que pobres siempre iban a haber. Pero cuando nosotros tomamos en consideración eso y nos ponemos en el lugar de ellos, tenemos que darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. Porque hay otros que no están siendo favorecidos en la misma forma que nosotros y Dios nos puede estar usando a nosotros para suplir la necesidad de ellos. El Señor Jesús, en una de las porciones del Evangelio de San Mateo, conocida como el Sermón del Monte, habla de una enseñanza muy preciosa y es hacer tesoros en los cielos. Cada accionar nuestro aquí en la tierra, cuando alcanzamos a nuestro semejante, cuando glorificamos a Dios a través de las acciones que realicemos, cuando le damos vida a nuestra fe, es cuando comenzamos a abonar en nuestra cuenta celestial. Dejamos de preocuparnos de las cosas que nos afectan aquí en la tierra y centramos nuestro pensamiento en que un día vamos a estar en la presencia del Dios Altísimo en la eternidad. Y es la manera en la cual siempre vamos a glorificar a Dios. Es precioso lo que nos permite la tecnología, ponernos en contacto con personas que no hemos visto en una distancia bastante larga, como es de aquí, de Caracas, Venezuela, allá a Caballito, en Argentina, en Buenos Aires, ¿verdad? Pero mucho más precioso es cuando nos recordamos que alrededor nuestro hay una enorme familia de la cual formamos parte y que probablemente es un poco más necesitado que nosotros. Y logramos ser de bendición para sus vidas. Porque compartimos de lo que hemos recibido del Señor.
Cuando dejamos de pensar en nosotros para pensar en nuestros semejantes, estamos glorificando a Dios en nuestra vida. Estamos asumiendo una posición semejante a la que asumieron los hermanos de Macedonia. Estamos siendo igual que la viuda que entregó su ofrenda allá en el templo y Jesús siendo testigo de ello. Y así como el Señor dio testimonio de la ofrenda de la viuda, pues nuestras acciones también darán testimonio de nosotros delante de la presencia del Señor, porque le estaremos glorificando a Él cuando honremos a nuestros hermanos por medio de las ayudas que compartamos. Es un tiempo precioso esta cuarentena, porque nos va a dar la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. La idea es glorificar a Dios, ser de bendición para la vida de nuestros semejantes como Dios lo es para la nuestra. Tenemos que aprovechar cualquier momento para comunicar cuán importante es Jesús en nuestra vida. La predicación del Evangelio es importante porque anunciamos el Redentor de la humanidad, pero nuestra fe puesta en acción dice realmente qué tanto poder tiene ese mensaje que estamos compartiendo. Y cuando recordamos que formamos parte de la iglesia y compartimos de las bendiciones que hemos recibido de Dios, estamos compartiendo nuestra fe. Es un enorme privilegio esta mañana el haber podido estar delante de ustedes, el haber podido compartir de la palabra de Dios, deseando que haya podido llegar a sus corazones la palabra de Dios y siga siendo de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Que Dios pueda ser glorificado en todo momento, tanto en ustedes como en nosotros, y que todo suba como un olor fragante ante Él. Que el Señor les bendiga en esta mañana.